Shalom, bienvenidos a Jerusalén, bienvenidos a Lel. Nuestra clase de hoy, la estructura espiritual de la realidad. Así como hay una estructura en todas las cosas del mundo material, también hay una estructura en el mundo espiritual. Pero es una estructura aprehensible, captable por la inteligencia. Es una estructura inteligible, a diferencia de la estructura del mundo material sensorial, la cual captamos a través de los sentidos. Es decir, que se podría decir que el mundo material sensorial es un efecto, una consecuencia del mundo espiritual donde están las causas. Por ejemplo, vemos un libro. Un libro es un objeto material, tangible, hecho con material físico. Pero ese libro, ¿dónde comenzó? Comenzó en un plano inteligible, en la mente del autor. En la mente del autor está aún en un plano espiritual, un plano el cual no podemos percibir a través de los sentidos, sino que está en la mente del autor. Luego, el autor le va a dar forma a esas ideas en su mente, lo va a escribir, va a trabajar, va a desarrollarlo, hasta que finalmente se materializa en un objeto que podemos tocar y ver, palpar, y ahí leemos las ideas del autor. Quiere decir que el objeto físico, el libro en sí, es una consecuencia de una causa. Entonces podríamos definir lo espiritual como las causas y lo material como la consecuencia de dichas causas. De la misma forma sucede con todas las cosas. Hay causas y consecuencias. Las causas que estudia la Kabbalah son las causas espirituales, inteligibles, a través de las cuales se va a generar todo el mundo material sensorial. Es decir, también dentro del mundo de las causas, del mundo espiritual que estudia la Kabbalah, también por supuesto que existen relaciones de causa y consecuencia, hasta que finalmente ese encadenamiento de causas y consecuencias va a terminar en la realidad material sensorial, que como lo define la Kabbalah es el mundo de la acción, el mundo concreto, el mundo que podemos percibir a través de nuestros sentidos. Pero es el destino final de una larga trayectoria de encadenamientos de causas y consecuencias que viene desde el plano inteligible espiritual hasta llegar al plano material, como en el ejemplo del libro que dijimos. Un autor tiene una idea vaga de su libro, le va dando forma en su mente, luego pasa la mente, interactúa con la emoción, etcétera, hasta llegar a escribirlo y hasta llegar a publicarlo. Hay todo un proceso. De la misma forma es este mundo. Este mundo es la consecuencia de todo un proceso que comienza en un plano inteligible espiritual. Por eso nos dice el Ramajal, uno de los grandes cabalistas de todos los tiempos, Rabbi Moshe Haim Luzzatto, nos dice en este texto que estamos viendo, dice que tanto en la creación del mundo como en su conducción, Akadosh Baruj Hu no manifiesta su energía infinita, sino que actúa como los seres humanos que hacen las cosas gradualmente. Bueno, en este pequeño texto tenemos varios conceptos que debemos aclarar. Primer concepto, que es la creación del mundo. Hay una creación. El concepto de la creación es un concepto que nos da varias perspectivas para entender la realidad. Si hablamos de creación en el sentido original, no de la creación humana, digamos, porque el hombre en realidad no crea, sino que da forma a las cosas ya existentes. ¿Qué es la creación? La creación es, de acuerdo a la Kabbalah, la manifestación finita de una energía infinita. Tanto es así que la palabra mundo en hebreo olam proviene de ocultamiento. Quiere decir que el mundo es un ocultamiento. La creación oculta lo infinito. Para que pueda existir la creación tiene que haber un límite. Como en la creación humana, cuando una persona crea algo, un autor escribe un libro, un compositor escribe una música, él se limita a un determinado tema y a través de ese tema él se expande.
no puede crear en lo infinito. En lo infinito, sin límites no hay creación. Toda creación es un acto de limitarse, y a partir del límite, es decir, el límite es un medio para una futura expansión, pero es necesario el límite. Sin el límite no puede haber creación. Entonces, la creación es la limitación de una energía infinita en una realidad finita. Por ello el hombre tiene dos aspectos: su cuerpo, que es finito, que es creado, y su alma, que es infinita, es increada. Por eso cuando el hombre desea y quiere placer y quiere completitud, desea lo infinito. ¿Por qué? Porque es su alma la que desea lo infinito. Pero cuando lo quiere poner todo eso infinito en un cuerpo finito, entonces sufre, crea contradicciones y no puede alcanzar lo infinito. Porque la esencia, su verdadera esencia, es infinita. Entonces tiene que poder elevarse a un plano infinito, al plano de las causas, al plano espiritual. De ahí la importancia de este estudio de la Kabbalah para entender las causas, para que el hombre se eleve a ese plano, la conciencia humana se eleve a ese plano. Donde el hombre piensa, ahí el hombre está. Entonces, este estudio nos ayuda a dirigir la mente, la conciencia a ese plano superior, al plano espiritual. Entonces dice, tanto en la creación del mundo como en su conducción. Acá vemos otro concepto más. Hay una creación, quiere decir que hay un orden de causa y consecuencia que crea un mundo, una realidad que es un ocultamiento de una energía infinita. Y hay una conducción. Quiere decir que toda la percepción judía de la realidad habla de que hay una creación. Quiere decir que si hay una creación es algo limitado que tiene principio y tiene fin. Como una persona que va a hacer algo a un lugar, cuando lo realiza, termina lo que tiene que hacer y vuelve a su lugar de origen. De la misma forma el alma, de la misma forma funciona la creación. Y hay una conducción. Si hay una conducción, ¿qué significa? Significa que hay leyes, hay relaciones objetivas de causa y consecuencia, como las hay en el mundo material sensorial, el mundo físico, que vemos la relación de causa y consecuencia. Me pincho, me duele, el fuego quema, la gravedad actúa, hay leyes físicas, biológicas, etc. De la misma forma, hay leyes en el plano espiritual. Por ejemplo, los famosos 10 postulados que nos da la Torá, donde dice no codiciar. Si el hombre codicia, si el hombre roba, si el hombre asesina, si el hombre adultera, etc., está infringiendo principios espirituales. ¿Y qué va a suceder? La sociedad entra en el caos y hay destrucción social, psicológica, no hay felicidad. Entonces son principios objetivos. Entonces, de la misma forma que hay principios objetivos de relación causa-consecuencia en la física, en la matemática, en todas las ciencias, de la misma forma existen los planos espirituales, y eso es lo que estudia la Kabbalah. Entonces, tanto en la creación del mundo como en su conducción, hay toda una estructura que estamos aprendiendo acá. Akadosh Baruj Hu no manifiesta su energía infinita. Acá tenemos otro concepto que es Akadosh Baruj Hu. Akadosh Baruj Hu es la denominación general que usa la Torá, que usa la Kabbalah, para denominar a esa energía infinita, que tiene conciencia, que genera la realidad y que es en última instancia la esencia humana. La esencia del hombre, de su alma, es parte de Akadosh Baruj Hu, que es infinito. Pero ¿qué nos dice acá? Que Akadosh Baruj Hu no manifiesta su energía infinita en la creación, sino que actúa como los seres humanos que hacen las cosas gradualmente. O sea, que en la creación del mundo, en este proceso que llamamos mundo, donde estamos nosotros, lo infinito no se manifiesta. Es decir, todo es lo infinito, y lo que se manifiesta es la propia energía de Akadosh Baruj Hu, pero adquiere una forma diferente. Es la misma energía que adquiere otra forma. Así como nosotros vemos en nuestro mundo material sensorial, que todo es energía, y esa energía adquiere diferentes formas, similar sucede en lo espiritual. Es la misma energía que adquiere diferentes formas. Entonces, esa energía infinita, Akadosh Baruj Hu, para la creación y para la conducción del mundo, como dice, no manifiesta todo su potencial infinito, sino que actúa como los seres humanos, como que hacen las cosas gradualmente.
¿Qué quiere decir que los seres humanos hacen las cosas gradualmente? Si debo aprender algo, yo no puedo aprenderlo de una vez. Cuando un niño comienza a ir a la escuela, al colegio, le enseñan las letras, los números. No pueden enseñarle física, ni matemática, ni filosofía. ¿Por qué? Porque aún no está preparado. Este mundo funciona gradualmente, las cosas suceden gradualmente. Pongo una semilla en la tierra, la riego, hay sol, hay luz, calor, y va creciendo. En este plano todo sucede gradualmente. ¿Por qué? Porque el hombre, para captar las cosas, precisa de lo gradual. Ante una luz muy grande, no veo. Quedo enceguecido. Pero cuando hay poca luz y la luz va creciendo, los ojos se van acostumbrando. Entonces, ese plano infinito, esa energía infinita de Akadosh Baruj Hu, antes de que exista la creación, era como esa luz que me encandila. La creación que hace oculta toda esa luz y crea la oscuridad. Y en esa oscuridad pone gradualmente luz. Quiere decir que la creación es un proceso donde en el mundo, que es el ocultamiento de la energía infinita, va lentamente ingresando esa luz. Hay un proceso que va avanzando lenta y gradualmente para que el hombre pueda ir aprehendiéndolo, pueda ir captándolo. Entonces, este mundo y esta creación funciona bajo leyes graduales. Hay un principio de graduación. Y nos dice el texto, continuamos en el otro slide que ya estamos proyectando, que dice, si aplicase todo su poder, no podríamos captar ninguna de sus actividades. Mientras que al accionar gradual, que el accionar gradual nos permite captarlas. O sea, es como un maestro. Si una persona asiste a una clase y el maestro dice todo lo que él sabe, todo lo que estudió por muchos años en esa clase, no podríamos captarlo, no podríamos entenderlo. Pero cuando él usa una didáctica, es decir, enseña las cosas gradualmente, en una clase nos da un concepto, con algún ejemplo, luego en la próxima clase lo va acrecentando, lentamente podemos ir alcanzándolo, aprendiéndolo, captándolo. De la misma forma funciona la relación entre la creación y el creador, o sea, Akadosh Baruj Hu y la creación. Akadosh Baruj Hu, para poder darle al alma, al hombre, a la creación, todo su poder infinito, toda su energía infinita, tuvo que revestirlo en algo finito. Como cuando un niño le pregunta, por ejemplo, a un adulto, un concepto del mundo de los adultos. El adulto, si le contesta en el lenguaje de adultos, el niño no va a entender. Entonces, ¿qué es lo que hace el adulto? Lo reviste en un ejemplo familiar y cercano al niño. De esa forma, el niño puede captarlo. Familiar y cercano. De la misma forma es la creación. La creación, en la creación, el Kadosh Baruj Hu crea una didáctica. Oculta todo su potencial para después accionar gradualmente, como dice el texto. Si aplicase todo su poder, no podríamos captar ninguna de sus actividades, mientras que el accionar gradual nos permite captarlos. Entonces vemos que la creación y la forma en que la creación fue manifestada, ahí está la raíz de lo que se llamaría la pedagogía, la didáctica, de cómo enseñar. Cuando uno estudia Kabbalah y estudia la forma a través de la cual Akadosh Baruj Hu creó el mundo, uno aprende pedagogía didáctica, aprende un sistema de grados, como ir captando lentamente algo cada vez nuevo e incorporando nuevos conceptos. Por ello es necesaria el tiempo. El tiempo es el proceso a través del cual el hombre va captando la realidad, porque esa captación, ese querer aprender, es un movimiento espiritual, un movimiento inteligible. Y cuando hay movimiento hay tiempo. Pero cuando está todo estático no hay tiempo. Por eso el alma viene de un plano atemporal, infinito. Cuando tenemos todo lo que queremos no hay movimiento. ¿Cuándo nos movemos? Cuando nos falta algo y lo queremos encontrar, lo queremos captar, nos movemos. Entonces, de la misma forma, hace el alma
en su proceso de aprendizaje espiritual. Sigue el texto diciéndonos: ello es a lo que se refiere el libro Etz Haim al expresar que el infinito contrajo su luz, o sea que no actuó con toda su potencialidad en la creación, sino en forma medida. Acá el Ramajal cita al libro Etz Haim del Ari Kadosh Isaac Luria Ashkenazi. El Etz Haim, que significaría árbol de las vidas, donde se explica en ese texto el encadenamiento de la realidad desde la causa primera, Ein Sof, infinito, hasta nuestro plano finito. Es decir, cómo lo infinito se va gradualmente revistiendo en lo finito para que el hombre pueda captarlo. Entonces, ¿qué es lo que dice en ese texto? Como explica acá, ello es lo que se refiere el libro Etz Haim al expresar que el infinito contrajo su luz. O sea, que la manifestación de esa energía infinita fue contraída. La luz, por supuesto que se refiere a la luz espiritual, solo que usa un concepto de nuestra realidad como es la luz, que es algo sutil. Lo más sutil que podemos tener acá es la luz, para darnos simplemente algo cercano a nuestra experiencia, que podamos aprenderlo y captarlo. Pero todo el lenguaje espiritual, el lenguaje de la Torá, el lenguaje de la Kabbalah, no es un lenguaje material. Por eso no hay que materializar los conceptos, sino que se usan conceptos materiales para que el hombre pueda captar la realidad espiritual a través de su experiencia en los sentidos. Porque si nos hablaría en conceptos totalmente abstractos, despojados y lejanos a nuestra experiencia, no tendríamos ningún contacto con ello. Así como dijimos hoy con el ejemplo del adulto y el niño. El adulto tiene que darle ejemplos cercanos a la mentalidad infantil para que pueda captarlos. De la misma forma, los sabios que captan la realidad espiritual lo transmiten a través de textos de un lenguaje que puede parecer un lenguaje que habla de la realidad material, pero en realidad no está hablando de la realidad material en sí misma, sino que está hablando de cómo el hombre en la realidad espiritual, con los sentidos, o en este caso con la luz, capta la realidad, y eso le da un simbolismo, le da un puente para captar algo superior. Por eso el aprendizaje espiritual tiene dos aspectos. Un aspecto que es la comprensión mental y otra la comprensión del corazón. Cuando el hombre se depura de toda materialidad en el sentido del egoísmo para liberar su corazón y su mente, para captar principios que están más allá de la realidad material y sensorial, que están en otro plano. Entonces ahí sí puede captar toda la realidad como una unidad, porque material y espiritual no son sino dos aspectos de una misma realidad, como vimos antes. Uno son las causas y otro las consecuencias. Y quien puede captar la realidad en toda su unidad, como decimos Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Él es uno. Toda la realidad en realidad es una. Somos nosotros que la captamos separada en nuestro interior, pero en el momento que podamos reunificar nuestra percepción de la realidad, entonces en todo vamos a encontrarlo a Él, a Kadosh Baruj Hu y su energía infinita. Entonces, el infinito contrajo su luz. El infinito en hebreo se llama Ein Sof, que no tiene límite, es infinito, que contrajo toda su presencia, fue contraída, como el maestro cuando enseña reviste su sabiduría en ejemplos. De la misma forma, Kadosh Baruj Hu lo hace con su energía. O sea, sigue el texto diciendo que no actuó con toda su potencialidad en la creación, sino en forma medida. O sea que toda la creación está basada en medidas, como vimos antes. Es como una escalera de niveles de captación, de conciencia, de comportamiento cada vez más sutiles, cada vez despojados de menos egoísmo. Esa es la materialidad del egoísmo. ¿Qué hago yo con la energía? La energía es la misma, lo que cambia es la forma a través de la cual yo lo manifiesto. Y continúa nuestro texto diciendo: la energía infinita puede revelarse de dos formas, manifestando todo su potencial o gradualmente. Quiere decir que la energía infinita se puede manifestar de dos formas.
como vemos acá. Todo o gradualmente. Pero como nosotros vimos ahora, ¿cómo fue que se manifestó la creación? Se manifestó gradualmente. Porque si se hubiera manifestado en todo su potencial, no hay creación. Porque la luz, la presencia, llena todo y el alma no puede existir. No deja lugar para que nada más exista. Como si el maestro habla en el nivel que él estudia, que él comprende, ni siquiera nos podemos preguntar porque no tenemos aprehensión y captación de lo que están hablando. Es como si el niño pregunta y el adulto le contesta en su lenguaje, no entiende, ni siquiera puede seguir el diálogo porque no hay un contacto. Entonces la creación es un espacio nuevo entre algo infinito y algo nuevo finito. Ahí se establece una interfase, un punto de encuentro para que el hombre pueda alcanzar y aprender algo que es infinito. ¿A través de qué? Del límite, de los grados, como vimos ahora. Entonces continúa nuestro texto diciendo que Akadosh Baruj Hu creó el mundo mediante la medida. Entonces graduó su potencial infinito, lo cual generó etapas y medidas con sus detalles, que son lo que nosotros podemos comprender. Es decir, todo lo que se manifiesta en los textos de Kabbalah, de la Torá, nos habla de ese proceso. Y eso es una regla muy importante en el estudio de la espiritualidad de Israel, de la Kabbalah, que cuando estudiamos, todo lo que los textos están hablando del trabajo del alma. No busquemos fantasías ni imaginaciones, no busquemos platillos voladores, no busquemos cosas lejanas. Tenemos que buscar qué nos está diciendo nuestro corazón, qué nos está diciendo en nuestra conducta. La Torá, la Kabbalah, está hablando del desafío humano de superarse, de ser mejor. Ese es el trabajo espiritual, cómo el hombre debe superarse y ser mejor, cómo el hombre contrarresta su deseo egoísta y lo transforma en altruista. Entonces cada una de las cosas que estudiemos, siempre hay que encontrar qué nos está diciendo para ser mejor, porque ¿cuál es la diferencia entre el hombre y el creador? En esencia, el alma humana y Akadosh Baruj Hu es la misma esencia. Toda la creación en esencia es la misma. La diferencia es en la forma que esa energía se manifiesta. ¿Y qué significa forma en el plano espiritual? En el plano espiritual no hay materia. No es como acá que decimos esto tiene una forma redonda, esta triangular, o esto es una piedra, o esto es una mesa. Cuando hablamos en lo espiritual de forma, hablamos de objetivo. Lo que une o separa a los individuos, a las personas, que son sus objetivos. Cuando las personas tienen el mismo objetivo, se unen tras ese objetivo y se unifican. El objetivo unifica. Y cuando difieren sus objetivos, se separan. Entonces, cuando el hombre capta el objetivo por el cual Akadosh Baruj Hu manifestó su creación, este mundo, y actúa de acuerdo a eso, se transforma en un socio consciente de Akadosh Baruj Hu para manifestar el bien. ¿Cuál es el objetivo de Akadosh Baruj Hu con la creación? El altruismo, el bien, la bondad y la unificación de toda la realidad. Porque cuando todo es uno es cuando tiene el mismo objetivo. En el momento que tenemos el mismo objetivo nos unificamos y unimos todas nuestras potencialidades. Entonces el hombre se unifica con su semejante y con su fuente y origen, Akadosh Baruj Hu. El lenguaje de la Kabbalah, como todos los lenguajes, debemos saber que es un medio. Así como, por ejemplo, en la música. Si uno ve una partitura, ¿qué es la partitura? La partitura no es la música. La partitura simplemente es un medio para que el especialista pueda, de esa tinta que está sobre un papel, sobre rayas del pentagrama, hacer música. Y hay muchas formas de hacer música. Yo puedo simplemente observar ese papel y un estudiante hace un ejercicio mecánico como una persona que aprende piano en las primeras lecciones y lee en forma torpe lo que está escrito. De la misma forma es todo lenguaje. De la misma forma es el lenguaje de la Torá y de la Kabbalah. ¿Cómo darle vida a eso? Eso depende del alma, del hombre que le da vida a un texto que por sí solo es algo muerto.
Entonces el lenguaje es una interfase, es un intermedio entre la realidad espiritual y mi percepción de esa realidad espiritual. Es decir, nuestra percepción es una intelectualización de la realidad. Depende de cuando más nos refinemos y depuremos nuestra percepción, nuestras intenciones, alcanzaremos grados superiores. Y la relación entre una y otra depende siempre del hombre. Es como, por ejemplo, una persona va a un concierto y sale del concierto una persona que es lega en música y que le muestra una partitura. Dicen, toda esa partitura con todas las partes para todos los instrumentistas, esto es la música que escuchaste. ¿Qué relación ve la persona entre la partitura y lo que escuchó? Absolutamente ninguna. ¿Por qué? Porque no sabe cómo hacer de esa partitura música. En cambio, el director de orquesta puede mirarla y leerla en su interior, o el compositor que la escribe. ¿Por qué? Porque tiene una preparación para poder hacerlo. De la misma forma es la sabiduría de la Kabbalah. Es un lenguaje que puede elevar al hombre, pero siempre y cuando el hombre sepa cómo sobreponerse a su egoísmo, cómo depura su corazón, su mente, para captar grados superiores del ser. Ahora, a diferencia de filosofía, intelectualidad, música o arte, en este caso en la Kabbalah, en espiritualidad, no estamos hablando simplemente de alcanzar más conocimiento, sino que el conocimiento es un medio para alcanzar grados superiores de ser. ¿Cuál es la diferencia entre ser y conocer? Conocer, yo conozco algo, es fuera de mí, yo lo conozco, pero ser, yo comienzo a ser diferente, me transformo. Una cosa es que yo recibo información, otra cosa es que me formo para transformarme. Ese es todo el desafío de este lenguaje. Es un lenguaje que es un medio, un puente, pero para activarlo, no simplemente como algo intelectual y un plano de ideas. Entonces dice nuestro texto, dice en el lenguaje de la Kabbalah, en este lenguaje, que es todo lo que explicamos, también denominada la sabiduría de la verdad, a todo su potencial lo denominamos infinito Ein Sof, que es la voluntad superior. A las gradaciones las llamamos Sefirot. ¿Qué significa esto? Otro concepto más antes, que es que la sabiduría de la Kabbalah, el texto nos dice que también se llama sabiduría de la verdad. ¿Por qué? Esta es la única sabiduría que encontramos que se la llama sabiduría de la verdad. ¿Qué quiere decir que es verdad? Que nos muestra dónde estamos nosotros con respecto a la verdad. La verdad es el Kadosh Baruj Hu, la fuente infinita de dar, de altruismo, de bondad, sin la mínima pizca de egoísmo. Nosotros, cuando estudiamos Kabbalah en profundidad y Torah, en una vida de Torah y de mitzvot, ¿qué vemos? Vemos dónde estamos nosotros. Permanentemente desarrollamos la sensibilidad para saber dónde nos encontramos, dónde estamos. Es decir, el hombre se enfrenta a sí mismo, a sus debilidades para crecer. Entonces le muestra la verdad. Y a veces no queremos ver la verdad. A veces queremos engañarnos o que nos engañen. Por eso es más fácil ir a escuchar una clase de espiritualidad, entre comillas, o de Kabbalah, entre comillas, donde se habla de grandes ideas abstractas, pero no hay un compromiso concreto de mejorarnos. Primero debemos mejorarnos a nosotros, no imponerle al otro que mejore. Yo mejoro al otro, mejorando yo, e inspirándolo para que sea mejor. Entonces, esta sabiduría es la sabiduría de la verdad, no me deja engañarme. Por supuesto, si la estudio bien y con maestros iniciados en esta sabiduría, maestros que fueron iniciados por otros maestros, a su vez iniciados por otros maestros, por una cadena que se pierde en los tiempos. Entonces, ahí se transforma en sabiduría de la verdad. Si no, es un engaño. Si el hombre quiere tapar sus debilidades y quiere dejar todo en un plano intelectual y abstracto, entonces ahí no es sabiduría de la verdad. La verdadera Kabbalah, también denominada sabiduría de la verdad, es verdadera cuando el hombre es verdadero, cuando el hombre no se engaña y no usa la espiritualidad para escaparse de sus responsabilidades. Entonces, en este lenguaje, dice, a todo su potencial lo denominamos como Ein Sof, infinito. Todo el potencial, este lenguaje lo denomina Ein Sof, infinito. Quiere decir infinito, no es un infinito matemático, es un infinito en donde el deseo no puede limitar la plenitud. Es decir, cuando el hombre desea en este mundo, desea algo y no puede desear todo. Si queremos desear todo, no tenemos cómo. Por eso todo es gradual en este plano, para que vayamos gradualmente alcanzamos las cosas. Por eso el potencial infinito no podemos alcanzarlo en el futuro,
con mucho trabajo y esfuerzo, el hombre y todo el proceso de la creación finalmente va a ser uno, con el Kadosh Baruj Hu, que es la voluntad superior. ¿Por qué es la voluntad superior? Porque como vimos hoy, la diferencia entre nosotros y el Kadosh Baruj Hu, entre un alma evolucionada y otra que aún no evolucionó, es la voluntad, el poder de la voluntad. El hombre va alcanzando grados de voluntad, no alcanza más conocimiento. El conocimiento y el lenguaje es solo un medio para alcanzar una voluntad superior, una voluntad altruista superior. Entonces, eso es infinito. Entonces, todo su potencial se llama Ein Sof, infinito. Y las gradaciones, como se llaman, Sefirot. Entonces, la famosa Sefirot que vemos en el lenguaje de la Kabbalah, ¿qué son? Son los grados, son la didáctica. Es como si el mundo, la creación, cuando se contrajo, como vimos antes, esa luz infinita quedó una oscuridad. Y a partir de esa oscuridad, que es como un pozo que está en medio de la oscuridad, y al final del pozo está la luz, pero a medida que voy subiendo por esa escala, esas gradaciones, esas sefirot, cada vez hay más luz, hasta que finalmente todo es luz. Porque si yo de repente veo toda la luz junta, me encandila. En cambio, cuando yo voy de a poquito subiendo, y cada vez hay más luz, esos grados, veo todo. Puedo verlo, si no, no puedo verlo. Es como el alumno que empieza con las letras, con los números, y luego va aprendiendo e incorporando elementos. Si en la primera clase le dan todo, lo encandilan y no ve las cosas. Entonces, de la misma forma, es este lenguaje. Y son las sefirot. Es una didáctica espiritual para que el alma pueda alcanzar lo superior, para que el alma pueda alcanzar los grados superiores del alma. Sigue el texto explicándonos estos conceptos y dice: Ein Sof, lo infinito, contrajo su luz. Es decir, él la contrajo, como el maestro que contrae su sabiduría, o como el adulto que contrae los conceptos y su lenguaje para explicarle al niño en su lenguaje que entienda. Y para el niño es suficiente lo que le decimos. Y luego va a ir creciendo y va a ir aprendiendo conceptos superiores. De la misma forma, en la primera clase, para el alumno es suficiente lo que el maestro le dice. Y en la próxima clase va a querer más porque ya tiene una base. Es como una escalera. Esas son las sefirot, son gradaciones que vamos alcanzando en la aprehensión de la vida superior. Entonces, Ein Sof, lo infinito, contrajo su luz y así se revelaron las sefirot. O sea que esa contracción es como la contracción del maestro que da ejemplos, da historias para ayudarnos, y se reveló lo que es la medida. Entonces la sabiduría de la Kabbalah se transmite en el lenguaje de la sefirot, en medidas, con sus respectivos niveles o gradaciones. Es decir, hay grados de todo. Hay grados, cada sefirá a su vez tiene subgradaciones, que es todo un lenguaje, es todo un estudio. Como para estudiar medicina, abogacía no lleva años, para estudiar esto lleva aún más, es un estudio de toda la vida. Entonces todos esos grados es un estudio que debemos ir haciendo y debemos ir incorporándolo, es decir, no solamente intelectualmente, mentalmente, sino en nuestro corazón y cambiando nosotros, cambiar nuestro ser. Ahora, para entender la efectividad que tiene este lenguaje y a dónde nos lleva este lenguaje, dice lo siguiente, dice: toda acción en el plano inferior tiene su raíz, su origen en lo superior. Es decir, que así como hay causas y consecuencias que vimos hoy con el ejemplo del libro, que el autor piensa el libro y que está en su mente, que es la causa, y después se manifiesta en el papel, que es la consecuencia, o lo material y lo espiritual, siendo lo espiritual la causa, que no la vemos, es en el plano inteligible, y lo material es la consecuencia. De la misma forma, toda acción en el plano inferior, en cualquier realidad, en este plano, veo un objeto, veo una acción, tiene su raíz en lo superior. O sea que como una persona, vemos que una persona hace algo, pero antes de hacerlo, una persona inteligente elabora y piensa qué va a hacer. Esa elaboración no la vemos. Esa elaboración se desarrolla en un plano superior, inteligible, mental, espiritual, pero cuando la percibimos, en el mundo material. Es decir, en las causas la vemos las consecuencias. Y a través de la Kabbalah podemos ir a las consecuencias. Entonces, toda acción en el plano inferior tiene su raíz, su origen en lo superior. Mediante la graduación sefirótica, es decir, la gradación sefirótica es lo que hace ese encadenamiento de causas y consecuencias. ¿Cómo se encadena? Así como una persona piensa en algo y luego le va dando forma mental, emocional, hasta que llega. Hay grados que va pasando,
como el autor del libro. Hasta que llega a lo concreto al libro hay grados. Entonces esos grados son la gradación sefirótica en lo espiritual. Entonces toda acción en el plano inferior tiene su raíz, su origen en lo superior mediante la graduación sefirótica. Esos grados, cuando aprendemos todo el lenguaje de la sefirot, aprendemos todas las gradaciones de cómo se manifiesta esa realidad. Por lo que cuando comprendemos cabalmente el desarrollo y concatenación de la sefirot, podemos entender cuál es el origen de todas las criaturas y sus conductas. Significa que el lenguaje de la sefirot nos da todos esos grados, como esa salida del pozo que vimos que cada vez hay más luz. Es una didáctica donde cada vez se manifiesta otro y otro nivel superior para que podamos captar todo. Entonces establecemos la relación entre la causa y la consecuencia objetivamente y no subjetivamente, porque hay una relación, todo tiene una causa. Que nosotros no la conozcamos, no la sepamos, no quiere decir que no existe. Si uno ve que la computadora no le funciona, llama a un técnico. El técnico, si es un buen técnico, va a decir, esto no funciona por tal causa. Él sabe la relación de causa y consecuencia. Como la desconocemos, pensamos que no hay causa, tocamos botones, apretamos a ver si funciona. De la misma forma, toda la realidad fue hecha con sabiduría, toda la creación. ¿Qué quiere decir con sabiduría? Que hay relaciones de causa y consecuencia. Que no las conozcamos no quiere decir que no existan. La ciencia descubre causas y consecuencias, todo descubre causas y consecuencias. Este mundo está basado en esa relación, es un mundo inteligente. El Kadosh Baruj Hu no subestima al hombre, creó un hombre inteligente con una creación inteligente. Y el hombre tiene que descubrir esa relación de causa y consecuencia. Y a medida que la descubre, está cubierta, porque el Kadosh Baruj Hu se cubrió para que podamos encontrarlo. Como en la didáctica, donde me escondo del niño para que el niño me busque y así desarrolla su creatividad, como el maestro que se oculta en la pregunta para que el alumno dé la respuesta. Así el Kadosh Baruj Hu creó un mundo de preguntas y respuestas y grados, son las sefirot, para que el hombre lo vaya alcanzando. Entonces vemos que el lenguaje de la sefirot es el lenguaje de la Kabbalah y es el lenguaje que conecta toda la realidad espiritual con la realidad material, la realidad de las causas con la realidad de las consecuencias. Entonces el Ein Sof, lo infinito, no lo podemos alcanzar directamente mediante el pensamiento y la profecía, dice acá. Es decir, que directamente el hombre no puede captar a lo infinito. Ni siquiera, con el pensamiento no puede, y con la profecía, que significa ni con la intuición espiritual tampoco puede. Porque, ¿qué sucede? La intuición, la profecía generalmente es pasiva. El profeta entra en éxtasis y sucede algo que viene de arriba. El pensamiento es una elaboración del hombre. Es decir, ni siquiera esa pasividad que es el éxtasis del profeta, ese estado superior, como vemos en los profetas que nos relata todo el Tanaj, tampoco alcanza para captar a lo infinito. ¿Por qué? Porque toda captación, si yo capto una parte y otra queda fuera. Yo solamente puedo entender a lo que está, en lo que estoy al mismo nivel. A lo que no estoy al mismo nivel no puedo entenderlo. Capto una parte. Yo puedo entender a mi profesor, a mi maestro, no puedo. ¿Por qué? Porque yo no soy él. Solamente él se entiende a sí mismo, el Kadosh Baruj Hu. El uno se capta al uno. Entonces solamente en el uno todo es uno. Como dice el Sefer Yetzirah. Antes del uno que puedes contar, todo es uno. En el uno todo está unido, unificado. Pero sí, por medio de la gradación o sefirot podemos aprenderlo con el entendimiento de la visión profética. Es decir, que este lenguaje me da la didáctica para ir alcanzándolo gradualmente. Hasta que finalmente, como decimos al final de toda la meditación diaria, en el Aleinu Leshabeach, en ese día él y su nombre van a ser uno. Todo va a ser uno. Hay un proceso que conduce a la unidad, pero es un proceso que es toda la creación. Y en esa creación el alma pasa por diferentes experiencias. El alma rota y adquiere diferentes experiencias, diferentes perspectivas de la realidad, hasta que finalmente todo es uno. Pero para llegar a ese uno, el alma tiene que captar la integralidad de toda la creación. Y ese es el estudio de la Kabbalah, que Be'edat Hashem, a lo largo de nuestros encuentros, de estas grabaciones y de los escritos de Alel, vamos a ir desarrollando en esta serie que se llama La estructura espiritual de la realidad.
Entonces nos despedimos desde Jerusalén diciéndole Shalom, y nuevamente vamos a encontrarnos en otras próximas conferencias semanales de Bezrat Hashem, como estamos intentando que les lleguen a ustedes, para seguir estudiando y creciendo y tratando de que este mundo sea cada vez mejor. Shalom desde Jerusalén.